5 de la epístola a los Gálatas. Verso 16. ¿Cuántos lo tienen allá? Dicen amén. ¿Sí lo tienen? Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos, dice esta versión, apasionados de la carne. Los deseos apasionados de la carne. Vamos a orar. Padre, bendice una vez más nuestra reunión. Envíanos tu palabra, Señor, a nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda hablar claro, directo, a nuestros corazones. Que nosotros podamos una vez más, como Santiago dice, acercarnos al espejo que es tu palabra, para saber qué clase de personas somos. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu escudriñe lo profundo de nuestro corazón y lleve la palabra exacta, el rema tuyo, a la necesidad de cada uno de nosotros. Y produce, Señor, aquello que tú quieres hacer cuando envías tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos todavía le pueden dar un aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, déjenme pensar que él está molesto. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios todavía nos enojamos? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Y cuántos saben que el apóstol Pablo era de un temperamento colérico? Lo ubican como colérico sanguíneo. Era un líder de Dios, y su temperamento le hacía a él actuar, le hacía ir adelante, Y él es usado por Dios para abrir la iglesia de Galacia, como muchas de las iglesias de lo que conocemos en Asia Menor. De hecho, muchas de esas iglesias están en lo que hoy es Turquía, donde está el hermano Otto. ¿Cuántos todavía oran por el hermano Otto? ¿Sí? ¿Ha estado orando usted por el hermano Otto Chum? Está en un área difícil, llena hoy de musulmanes. Pero el apóstol Pablo fue usado por Dios en ese tiempo, el primer siglo. Pero los Gálatas se habían apartado de la sana doctrina. Los Gálatas habían decidido, o mejor dicho, habían sido como el mismo apóstol dice, habían sido como embrujados. Hay una versión que dice, oh Gálatas torpes. Qué bueno que solo a los Gálatas los trata así el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero él estaba molesto. Había un celo tan tremendo en el corazón del apóstol que dice, oh Gálatas insensatos. Ahí está un poquito mejor, ¿verdad? Pero hay unas versiones un poquito más fuertes. Dice, ¿quién os hechizó? ¿Sabe usted que usted puede llegar a los caminos del Señor y todavía ser hechizado por ciertas cosas raras? El cristianismo actualmente probablemente está asistiendo al tiempo más complicado que nos ha tocado vivir, porque hay abundancia de doctrinas muy llamativas, pero muchas de ellas precisamente tienen el objetivo de sacarnos a nosotros de balance. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? Que habiendo iniciado por el Espíritu, ahora han terminado en la carne. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Usted vino el domingo pasado? ¿Recibió bendición el domingo pasado? ¡Qué bueno! Recuerda que el pastor de allá de Tijuana, que el Señor nos esté bendiciendo ya en aquel lugar, nos hablaba acerca de 4 ríos, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? Uno de esos ríos nos indicaba a nosotros la necesidad de fluir en el Espíritu, ¿se acuerda? Y hasta el nombre de ese río, en el capítulo 2, me parece, de Génesis, nosotros notamos que habla de fluir. Otro de ellos nos hablaba acerca del alma, ¿verdad? Y es que al fin y al cabo, usted puede encontrar que precisamente en el capítulo 5 de Gálatas, el apóstol Pablo nos habla de 3 cosas. Nos habla del conflicto entre el espíritu,
y el conflicto de la carne. ¿Cómo definimos la carne? La carne, algunos tenemos poquita, otros tienen mucha, pero no está hablando solamente del músculo o de las Michelin que podamos nosotros desarrollar aquí en el medio, ¿verdad? Que dicho sea de paso, dice los médicos que mientras más estómago tiene uno, más probable es un problema cardíaco. Dice que la medida del estómago es directamente proporcional a los ataques del corazón. Así que si usted no quiere tener un susto, empiece a hacer ejercicio. 1 y 2 y deje de comer tanto, ¿verdad? Como aquí hay que dar todo por el mismo precio, dice por ahí que hay que dejar las 3 P. ¿Sabe usted cuáles son las 3 P? Si usted quiere hacer dieta: pan, pastas y postres. Dicen las mujeres, ¿verdad? Usted sabe que hay mujeres que les gusta comer más postres que comida. Dice, si yo tengo que dejar de comer, yo dejo de comer, pero traigan mi pastelito de chocolate. Así que eso es para mantenerse esbelto como este servidor. Pero óigame, indudablemente que Dios anhela que nosotros entendamos su plan, su propósito. Como el apóstol le revela a los Gálatas acerca de lo que es la salvación por fe, y es que Pablo, acuérdese usted, crece, se desarrolla en lo que se llama la religión de los judíos, el judaísmo. Y en el judaísmo, ¿quién recuerda cuántos mandamientos contenía la ley? ¿Recuerda usted? ¿Cuántos? 613 mandamientos, ¿se imagina? No solo los 10. No matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Se acuerda? ¿Cuántos se los aprendieron cuando los catequizaron? Para hacer la primera, ya sabe usted qué, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez la hizo. Y solamente había que aprendérselos de memoria y no había una explicación y por supuesto ningún interés a practicarlos, pero eran 613 mandamientos. Primero, ¿a qué hora me los aprendía yo, verdad? Y segundo, ¿a qué hora encontraba la posibilidad interna, porque la religión no la produce, de poder cumplir esos mandamientos que se suponía que la ley, que dice Pablo que es justa y es santa, habla del carácter de Dios? Qué maravilloso que a nosotros, hermano amado, nos han puesto en una época, en una economía donde la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Pero el apóstol Pablo encuentra que los Gálatas no han entendido. Los Gálatas estaban agarrando el rábano por las hojas y entonces les empieza a escribir, como vemos aquí en este pasaje, y les empieza a recordar lo importante que es que nosotros seamos consecuentes con nuestra fe. Entonces les dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. ¿Ya se dio cuenta usted que la carne, que es en cierta manera una mezcla del alma contaminada con los deseos engañosos que aprendimos en el mundo? Y por supuesto se mezcla con el cuerpo, porque Pablo habla de las leyes en los miembros. ¿Ha oído usted de eso? Hay leyes en nuestro cuerpo que nos piden cosas, especialmente cuando nosotros hemos permitido, y probablemente algunos lo permitieron estando en el mundo, que su cuerpo pidiera alcohol. Alcohol. Aunque sea etílico, pero alcohol. ¿Se ha dado cuenta usted que hay gente que toma hasta alcohol etílico? Porque es el más económico. El cuerpo muchas veces se acostumbra a comer de más. Eso se llama glotonería. Yo imagino que aquí no hay ningún glotón.
¿O sí? No, ¿verdad? Estaría mero hermoso. Pero la gula es pecado. Comer más allá de lo que nosotros necesitamos. Muchas veces la gula puede ser hasta demoníaca. Puede ser que haya algún tipo de vicios ocultos en el cristiano, en el Hijo de Dios, motivado porque le da a comer, le voy a llamar así, a la apasionada carne. Así dice esta versión. Y la carne está de un lado. Yo quisiera hacer un ejercicio hoy, pero fíjese que por más que busco, me cuesta encontrar a un hermano o hermana que yo le pueda decir, usted va a representar a la carne. ¿Quién se anima? ¿Habrá alguna voluntaria? ¿O un voluntario? A ver, hay un voluntario aquí que quiere ser la carne. Bueno, pero usted va a tener que actuar como carnal, no el carnal Marcelo. Y ahorita se van a levantar un montón de manos. ¿Quién quiere hacerla del espíritu? ¿Quién quiere hacerla del espíritu? Carlitos. Carlitos. Hoy voy a usar, gracias hermana, pero vamos a usar 2 varones aquí para que la cosa... ¿Le ven cara de espiritual? Así sinceramente. Pone cara de espiritual, por favor. Es que no es místico, dice. Bueno, hay que ser verdadero místico. Usted ponga cara de carnal. ¿Les parece que esa es una cara de carnal? Póngala más así raro. Mire, raro. ¿Qué dice la hermana Mirs? Todavía no, ¿verdad? Muy buenote él, ¿verdad? Ok, entonces por favor, tú te vas a poner aquí, viéndome como a mí, y usted acá. Doña Carne, no, Don Carne. Y el espíritu. Yo voy a estar en medio. Y ahí en la Biblia dice que haga de caso que yo estoy siendo mi alma y aquí está mi carne. Y aquí está mi espíritu. Algo flaquito, pero aquí está. Y dice la Biblia que el espíritu lucha contra la carne. A ver, hagan como que van a luchar. El espíritu lucha contra la carne. Muy bien, ahí está. Y la carne contra el espíritu. Vuelvan otra vez. Muy bien. De tal manera que nosotros, dice, que no podemos hacer lo que nosotros queremos. Yo soy el alma de Sergio. ¿Y qué querrá la carnita de Sergio? Cine. Vamos al cine. ¿Qué más quiere la carnita de Sergio? Un paseo al puerto. ¿Qué más quiere la carnita? Un buen churrasco. ¿Qué más quiere la carnita? Cebollita. A la llama. ¿Qué más? Vino. Quiere vino. No solo el de la Santa Cena, ¿verdad? Se quiere quedar con la botella. ¿Qué quiere el espíritu de Sergio? Vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra. ¿Qué más quiere el espíritu? Adoremos al Señor. ¿Qué más quiere el espíritu? Digámosle a él lo grande que es. ¿Qué más? Llenémonos de su presencia. Vamos a orar. A las 5 de la mañana. Hasta el espíritu hay que predicarle hoy. Pero dice, yo quiero que usted entienda el verso, te lo quiero graficar para que a usted le quede gráfico. Dice que ellos pelean uno contra el otro, de tal manera que yo no decida qué voy a hacer. Entonces, si el espíritu quiere, porque acuérdense que están todos aquí juntitos conmigo. Ahorita los estamos separando por didáctica, pero el espíritu quiere orar, quiere alabar, quiere adorar. Y dice que el espíritu está dispuesto. Pero la carne, ponga carne de débil. La carne es débil. Entonces, el espíritu quiere, ahora van a dramatizar. Tú quieres orar, le vas a hablar a mi alma. Y usted a la par le va a hablar al alma respondiéndole. ¿Qué le dice el espíritu al alma de Sergio? Vamos a orar. No. Porque me da pereza. No, vamos a orar. Porque se cansa, es muy cansado. Entonces vamos a cantar. Tampoco no puedo. ¿Por qué no? Me duele la garganta. ¿Cómo
¿Cómo? Vamos a cantar con Ali. Muy feo. Feo. ¿No? Uy, Ajá. Eso se le dirá a la gente. qué vergüenza. No importa, solo somos Dios y nosotros. Ese es el diálogo y la batalla del espíritu con la carne. Pero yo quiero que usted entienda, de tal manera que usted, aunque crea que usted decide, usted no decide nada. Ahora, fíjese que yo ahora me voy a volver un alma inquieta. Ustedes me tienen que seguir. ¿Cómo me cae mal este hermano? Acuérdense que el alma no se mira, ¿verdad? ¿Y qué dice la carne? ¿Qué dice la carne? ¿Qué dice el espíritu? Perdónalo. Es que me hizo algo feo. Perdónalo. Me cae mal. En el amor del Señor. Ya no lo quiero ver. Perdónalo. En el amor de Cristo. No, usted me tiene que hablar a mí. Es la carne de él. No lo perdono. ¿Y por qué no lo perdono? Es malo. ¿Verdad que también es verdad? Carmen? Me gustaría darle una buena. Esta carne está muy débil, no comió hoy. Gracias. Gracias, hermanos. Lo que quise graficarles a ustedes es que cuando el alma está inquieta, el espíritu le da solución, pero también la carne. La carne, si uno está inquieto por algo, le dice, sí, hazlo. Pero ¿sabe qué? Cada vez que la carne le da a uno soluciones para que el alma se tranquilice, usted no crea que la carne es enemiga del alma. No, la carne quiere ayudar al alma. La carne le quiere decir, mira qué rico vas a sentir cuando le des el primero. Y le das otro. Como que el otro estuviera manco, ¿verdad? Pero eso es lo que le dice, vas a ver cómo te vas a sentir de rico para sonarle. Pero el espíritu dice, no. Tienes que tener cuidado, dominio propio. Déjame que yo fructifique. Entonces los dos están tratando de darle soluciones al alma. Solo que la solución que la carne da, que es la que casi siempre nosotros escogemos, tenemos que ser honestos en esta manera. Son soluciones de corta duración. Ay, cómo me gusta esa hermana que está sentada ahí. Es mi esposa. Para que no sean mal pensados. Pero le estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y la carne dice, sí, está bonita. Y el espíritu dice, vamos a pensar, lo estoy haciendo con mi esposa, pero estoy en una idea ficticia, ¿verdad? No, ella es casada. ¿Qué importa? La carne siempre está queriendo ofrecer soluciones de corta duración. Mire, ¿alguno de ustedes le ha metido una gritada a su esposa? Me imagino que no lo va a aceptar, no lo va a hacer. Se lo voy a poner más fácil. No se ve color. ¿Ha tenido usted pensamientos negativos acerca de su esposa? ¿O de su esposo? La carne le va a decir, ya no le des el gasto. La carne le va a decir a él, pégale. ¿Sabe usted que hay cristianos que le pegan a sus esposas? ¿Y sabe usted que hay cristianas que agarran el sartén y también le dan al esposo? Y yo me imagino que cuando alguien realmente usa las soluciones de la carne, por un ratito, dígame si no es cierto, se siente bien. ¡Hala, qué rico! Porque dígame usted, si no las soluciones de la carne nos atraen. Porque la carne está relacionada precisamente con el mundo, y lo que ofrece la carne son cosas, hermano, atractivas, porque hay leyes en nuestros miembros.
tenemos que entender que todavía no somos impecables, sino que el Señor todavía está haciendo un proceso en nosotros y el Espíritu está queriendo darle soluciones al alma. El alma se inquieta, el alma quiere cosas. Ay, es que yo no me aguanto, yo quiero tener un carro. Y ya me dijeron cómo ganar dinero fácil para tener rápido mi carro. Hoy que está Guatemala tan llena, ya sabe, de opciones para obtener dinero fácil. Hay cristianos que le oyen no al Espíritu, sino le oyen a la carne y buscan las soluciones rápidas para obtener lo que el alma desea. Las soluciones de la carne son cortas, duran a veces hasta minutos. Las soluciones del Espíritu son más difíciles porque hay que negarse a sí mismo. Hay que negarse a las cosas que nos atraen, pero son de larga duración. Yo le quiero leer a usted entonces lo que dice la Escritura. Precisamente en el verso número 19 dice, y evidentes son, 5:19 de Gálatas, las obras de la carne. Note, le llama obras de la carne. Fornicación. ¿Usted sabe lo que es la fornicación? Ninguno sabe aquí lo que es la fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Sabe usted que eso se está volviendo muy normal entre cristianos? Los jóvenes están demasiado sujetos actualmente a ser bombardeados con diferente información de tipo sexual. Usted sabe que se han levantado grandes polémicas en países como Estados Unidos y otros países mucho más avanzados, donde se han establecido leyes para que desde primaria se le informa al niño todo lo concerniente a las relaciones sexuales, que eso a mí no me parece malo si es que se hace adecuadamente. Lamentablemente, los padres siempre hemos dejado que sean otros los que le hablen a nuestros hijos acerca del sexo. Y es porque tenemos una idea equivocada de lo que es el sexo. ¿Cuántos saben que el sexo no lo creó el diablo? ¿Cuántos saben que el sexo lo creó Dios? ¿Sí? Formó al hombre y formó a la mujer precisamente preparados para tener relaciones sexuales. Pero estableció un marco de protección que es el matrimonio, porque precisamente el matrimonio lo que establece o lo que es la base de la sociedad. Y en estos países donde se les dice, acuérdense las grandes campañas que incluso los grandes líderes religiosos actualmente se oponen y llamativamente ahora ya no se oponen, a que mejor se les dé condones a todos los patojos para que no se enfermen de SIDA, para que no se enfermen de esto y lo otro, pero no se les habla de la abstinencia sexual, no se les habla del plan de Dios, sino que se dan soluciones humanistas. Entonces, la fornicación se está trasladando fuertemente al territorio de la iglesia. Y dice, las obras de la carne son fornicación. Y hermanos, como creo que la mayoría de los que están aquí ya superan cierta edad, yo tengo que ser un poquito más directo para hablar acerca de estas cosas, precisamente porque yo creo, aquí hay jóvenes, pero la fornicación también nos puede llevar a nosotros a otro tipo de situaciones, porque viene del griego porneia. Y porneia es la palabra griega que es la base de la pornografía. Que tan fuertemente, usted sabe que ahora hay pornografía en los celulares. ¿Sabe usted esto? No me va a dar el número. Hay tanta forma de llevarle pornografía a los jóvenes desde muy pequeños. Y el problema serio es cuando llega un adulto al Señor después de haber caído presa de mucha de esta contaminación. Entonces quiere decir que cuando dice las obras de la carne es fornicación. Y no solamente dice eso, pero es importante saber que la carne, así como la graficamos, cuando ese jovencito está con 14 años y de repente empezó a verse de cierta estatura, se puso a hacer un poquito de pesas, las patojas. ¿Cuántos saben que ahora las patojas son las que buscan a los patojos? ¿Se ha dado cuenta usted que ahora son las patojas las más aventadas, dicen? Las más buscadoras muchas veces.
Y es que yo no sé si ya en Guatemala hay 2 mujeres por cada varón, creo que no, ¿verdad? Aquí estamos en la población todavía bastante equilibrada, pero hoy en día hay bastante interés de parte de las mujeres de buscar a los hombres. De ahí ve uno a veces a un muchacho así medio guapo que 3 patojas lo andan siguiendo. ¿Cierto o no, padres de familia? ¿Es así o no es así? Sí, es delicado, porque de alguna manera esas jovencitas se han permeado con todas las series de televisión que ahora nos presentan por medio del cable, ¿cómo ve usted a las señoritas? Todas aventadas, ¿verdad? Les enseñan que si te gusta fulano de tal, pues agárralo antes de que te lo agarre otra. ¿Y cuántos saben que a los 13, 14, 15 años, 16 años, los jóvenes no hacen caso? Papás, ¿es cierto lo que estoy diciendo? ¿Verdad que les cuesta a los jóvenes? Los jóvenes a esa edad creen que nosotros los padres somos unos tochos, unos rocos, unos viejos pasados de moda. ¿Cierto o no? Creemos que lo que los padres dicen no está bien. Y un joven de esa edad, una señorita de esa edad, ¿no es cierto que tiene las hormonas hasta arriba? Es parte del proceso biológico. Y entonces la carne le dice, una vez, qué bueno es. Una vez al año, no hace daño. Esos son los consejos de la carne, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta. Hasta que después de 5 meses, aparece la barriguita, ¿verdad? ¿Sí? Sí, hermano, yo tengo que hablar de eso dentro de la iglesia, porque tristemente es llamativo, hermano amado, que hoy más que nunca los pastores tenemos que ser cuidadosos con este tipo de cosas. Y recordarle a los padres la urgencia de ser cada vez más cuidadosos de cómo nosotros estorbamos el pecado de nuestros hijos. Pero como es larga la lista y yo no la puedo comentar toda, dice, las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza y lascivia. Note una tríada, fornicación, impureza y lascivia. Estas normalmente trabajan juntas, ¿verdad? La lascivia de los ojos. Yo siempre he dicho, hermano amado, que aún dentro de las iglesias, y nunca me han quedado mal las hermanas en darme la razón, que aún en las iglesias hay hombres lascivos. ¿Aló? Díganme ustedes si no sienten cuando un hombre las mira mal. Hermanas, ¿han tenido ustedes la experiencia de que a veces las miran mal? Y no estoy hablando solamente del mundo, porque en el mundo es triste, pero la mujer que camina en diferentes ambientes, ¿no es cierto que a veces siente que la están desnudando? Percibe, la mujer es muy sensible, y percibe precisamente la manera como la están viendo. ¿Cierto o no? Los compañeros de trabajo que tienen una mente entenebrecida, pero tristemente a veces la lascivia se metió a los ojos de los hombres dentro de las iglesias también. Y por supuesto puede haber lascivia también en el corazón o en los ojos de una mujer viendo a un varón, aún dentro del contexto de la iglesia, porque Pablo le escribe a la iglesia y dice, las obras de la carne son fornicación, impureza, lascivia. Entonces, hermana amada, cuando alguien de la iglesia la vea mal, tenga cuidado. Se observa, porque los ojos, dice la Biblia, son las ventanas del alma. Pero también dice rápidamente, idolatría, hechicería, hostilidades. Todas esas son soluciones, apenas un pequeño listado, que la carne le va a ofrecer a una persona. ¿Usted ha oído de cristianos que cuando no sanan se van al kilómetro 14? Ahora ya creo que ya no hay grupos en el kilómetro 14, ahí en la ruta. O se van a Boca del Monte o se van a República Dominicana, allá donde hay vudú y hay muchas cosas raras, pero a veces los hijos de Dios caen en el peligro del ocultismo. A veces mira que los hermanos buscan soluciones equivocadas. ¿Se acuerda usted que hasta un rey del pueblo de Israel, el primer rey, ¿se acuerda usted quién fue el primer rey de Israel? Tenía problemas porque Dios ya no le hablaba. Tenía espíritu malo de parte de Jehová, ¿se acuerda?
Ya no había comunión, ya no había palabra de Dios para él porque había sido desobediente. Y se acuerda que fue a buscar a alguien que le invocara a los muertos. Hechicería. ¿Se acuerda? ¿O no se acuerda? ¿Usted no ha leído la Biblia? Y lo más tremendo es que Dios tenía un plan, porque toda la ley dice, no consultarás a los muertos, no harás actividades de espiritismo. Se recuerda que la ley era muy específica en eso, porque es abominación para Jehová. Pero con un plan, Dios invocaron a Samuel. Y uno dice, bueno, entonces se puede, porque Samuel vino. ¿Se acuerda usted que Samuel vino? Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que vino a enjuiciar a Saúl. Eso no es Dios permitiendo las hechicerías o ese tipo de prácticas, sino que con un propósito que se ve solamente una vez en la Biblia, trajo juicio sobre Saúl. Pero lo que me interesa a mí es que Saúl, siendo un rey, el rey de Israel, conocedor de la ley, buscó un camino diferente, un camino paralelo. Cuando a veces sentimos que Dios no actúa, cuando a veces pensamos que Dios no está actuando, a veces buscamos caminos diferentes. Hay cristianos que andan con sus pulseras de la vida, que a veces están conectadas con cosas raras, hermano. El magnetismo de no sé qué, el magnetismo de no sé cuánto, y que tal vez puede parecer bueno, pero hay que chequear de dónde vienen estas cosas. ¿Se ha dado cuenta usted que cada uno de nosotros tenemos una piedra preciosa? Así dicen ciertos conocimientos, ¿verdad? Usted tiene que usar la amatista, usted tiene que usar esto, usted tiene que usar lo otro. Y de repente le dicen a uno, mire, su número de la suerte es el 5. Y ahí va uno a comprar 5, 5, 5, 5, y jamás se gana la lotería, ¿verdad? Pero ¿se da cuenta usted que hay muchas maneras hoy tan sutiles de entrar en idolatrías, en hechicerías, pero también habla de hostilidades, contiendas, celos, obras de la carne? Lo que le quiero decir es que su carnita, ¿cuántos aquí ya no tienen carne? ¿Habrá alguien? ¿Alguien ya no tiene carne aquí? No, todos tenemos carnita. Y si le damos de comer a la carne va a buscar rivalidades. ¿Cree usted que dentro de las iglesias hay rivalidades? Yo le hacía una pregunta a unos hermanos el viernes. ¿Cree usted que dentro de los ministros hay rivalidad? Obras de la carne. Hoy en día en Guatemala asistimos a una competencia ministerial a veces muy fuerte. Si yo hice un templo de 12,000, ya se está haciendo los planos del de 20,000. Y si alguien termina el de 20,000, ya alguien está haciendo el de 40,000. ¿No le parece a usted que algunas de esas cosas pueden ser rivalidades? ¿No le parece a usted que a veces algunas de las relaciones que hay dentro de los ministros pueden ser obras de la carne? Porque ninguno está exento, hermano. Y por eso sigue hablando acá enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Herejías que son falsas verdades o por lo menos medias verdades. Envidias, es larga la lista. Borracheras. Yo le conté a usted que hay iglesias en Guatemala que ahora para los convivios, ¿cuánto sabe que en diciembre hay convivios? ¿Ya fue usted a uno? Mire, hermano amado, ¿qué hay en los convivios? Todos en algún momento trabajan en una empresa, ¿no es cierto? Y si la empresa no es cristiana, ¿qué hay en los convivios? De todo, dice. ¿Se ha dado cuenta usted que en los convivios, las mujeres en los convivios se ponen muy alegres? Sí, en los convivios hay mucho pecado. ¿Y se ha dado cuenta usted que hay muchos cristianos que en los convivios terminan tomando alcohol?
Una vez al año, otra vez, no hace daño, dice. Entonces, hermano, ¿debo ir a un convivio o no? Que se lo diga el Espíritu. Yo no se lo voy a decir. Pero si el Espíritu a usted le confirma que va a ir a un ambiente en el cual usted, que tiene áreas, usted se conoce, débiles, debería ser cuidadoso porque no vaya a hacer que en el convivio de usted desagrade a Dios, desagrade a su familia. ¿Me está siguiendo, hermano? Ay, el hermano Sergio, ¿por qué está hablando de esas cosas? Hay que hablarlas. Qué bueno que trabajemos en una empresa cristiana donde el convivio va a ser darle gracias a Dios por el año que permitió laboralmente terminar. Pero en esos convivios, licor, disculpe que lo diga así, mujeres fáciles. Tengo que decirlo. Lamentablemente, nosotros los cristianos queremos seguir muchas veces siendo consecuentes con los, es que me van a quitar el trabajo si no voy. Y no valdrá la pena a veces cambiar de trabajo si es que yo, si me conozco, tengo que ser cuidadoso. Preferiría cambiar de trabajo y no caer en una situación anormal en mi vida cristiana. En los tiempos del apóstol Pablo había cosas tan terribles como las orgías. Ya no solamente cosas naturales o digamos aparentemente naturales entre un hombre y una mujer, sino que orgías. Y la Biblia no guarda este tipo de palabras y se lo escribe a los cristianos porque los de Gálatas y probablemente muchos de los que leyeron esta escritura en el tiempo de Pablo habían participado de eso. Y son obras de la carne. Y cosas como estas, dice el verso 21, sobre las cuales os amonesto de antemano, es decir, es una palabra de advertencia, como antes dije, que los que practican tales cosas, es decir, los que permiten que la carne esté alimentándose y sea la que dirija a la persona, dice, no heredarán el reino de Dios. Pero qué lindo que ahora se pone todo positivo, ¿verdad? Porque ahora dice, acuérdese que dice, digo pues, andad en el Espíritu, así empezamos, y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Hay una versión que usaba el hermano Otto, él continuamente nos recordaba ese verso y lo decía de esta manera, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. El que decide andar por el Espíritu, la carne le va a hablar al oído. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que decirle a la carne, te quedas quieta? Mire, un varón cristiano que eventualmente entra en relación con una mujer que no es su esposa, compañera de trabajo, compañera de privilegio, porque en mis 37 años de cristiano, no, 39 ya, he visto muchas cosas. He visto esposas de diáconos irse con otro diácono. Así de grueso. Porque me imagino que el diácono estaba muy ocupado y el otro diácono se avispó. He visto esposas de pastores adjuntos irse con un hermano de la iglesia. Se ha visto en las iglesias. Entonces la palabra de advertencia del apóstol Pablo es válida. Pero nos dice la palabra del Señor ya hablando, ya no de las obras de la carne, sino que ahora habla del Espíritu, que afortunadamente también va a querer guiarnos para hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Y qué es lo que dice? El fruto del Espíritu es, note que no habla de obras, sino que cuando habla del Espíritu habla de fruto. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de sembrar en casa un árbol frutal? ¿Quiénes han tenido esa experiencia? ¿Sí? ¿Han tenido esa experiencia? En mi casa ya le conté que teníamos un palito de arbolito de naranja Washington. Y yo feliz cuando miraba que el arbolito iba creciendo y que echaba todas sus florecitas y daba un montón de naranjas Washington, ¿verdad? De esas que tienen así, esa protuberancia muy especial de la naranja Washington.
Cada vez que yo iba a cortar naranjas Washington y las partía, usted, estaban secas. No tenían jugo. ¿Le ha pasado a usted que a veces agarra una naranja y no tiene jugo? O un limón que usted lo va a comprar a la terminal y lo compra barato y no sabe que no tiene jugo. Y mi mamá me decía, es que ese árbol está arjeñado. Yo no sé de dónde sacaron esa palabra, pero está arjeñado. Y daba hasta 100 y pico de naranjas. Yo me enojaba a usted porque no tenían jugo. Pero nota usted que cuando uno siembra ese arbolito, prepara la tierra, echa la semilla, el arbolito empieza a crecer, llega un momento en el que, ¿cuándo sabe usted que un árbol frutal va a dar fruto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando florea. Como también tenía un mito, yo solo cosas frutales tenía ahí en mi casa donde crecí, había banano macunche. Es rico comerse los asaditos con leche, ¿verdad? Se nota que ya tengo hambre. Pero también había dos clases de durazno, un durazno de corazón blanco que parecían melocotones y uno de corazón rojo, que eran así ricos con salita y vino. Ya se les hizo agua la boca, ¿verdad? Pero los duraznales, se da cuenta usted que las flores son rosaditas. Y en una época del año se llenaba el duraznal de las flores. Yo decía, aleluya, dentro de un mes ya tengo mis duraznos, decía yo. ¿Por qué el Espíritu dirá fruto? Porque el fruto, para que se produzca, tiene que haber un proceso. Y cuando dice que más el fruto del Espíritu está hablando que cuando el Espíritu pone semilla en nuestra alma, después de un proceso va a producir el fruto del amor. No es automático. A veces uno se frustra, ¿verdad? Porque dice, más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad. Y uno a veces ni entiende esas palabras, pero lo único que uno ve es que no hay amor. Es que yo quiero tener esa clase de amor y no puedo. A mí el viernes me hacían una pregunta y me decían, hermano, ¿qué será? Que yo quiero buscar la santidad, pero no puedo. Qué pregunta más tremenda, ¿no? Porque todos aquí deseamos, creo yo, y por eso estamos aquí a agradar a Dios, ¿verdad? ¿Verdad que usted quiere agradar a Dios? Pero empieza a las 6 de la mañana su día y a las 7 ya lo desagradó como 3 veces. Y cuando va a su trabajo, va a su lugar de estudios, usted encuentra que otra vez volvió a desagradarlo y usted se llega a frustrar. Pero es que tenemos que tener el proceso. Espíritu. El Espíritu dice que nosotros somos nacidos en el Espíritu, engendrados por el Espíritu. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que estar esperando y estar permitiendo y ser dóciles es para que nuestra alma sea, óigame bien, preñada por el Espíritu. ¿Me entendiendo? ¿Qué decía María, la madre de Jesús? Dice, esto que está aquí fue concebido por el Espíritu Santo. Y el ser que estaba creciendo en el vientre de María traía todas las características y todo el carácter de Dios. Por eso, Cristo en la tierra tenía amor. Cristo en la tierra tenía paz. ¿Usted cree un Jesús sin paz? Todo timorato. Ay, ¿qué me va a pasar mañana? Mañana tengo que ir a la cruz. Ay, no, yo no voy. Aunque en Getsemaní luchó, ¿verdad? Su alma estaba triste porque sabía dónde iba. Tenía gozo Jesús. Por eso a mí me caen mal esas pinturas medievales de Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que no? Hasta parece afeminado. ¿Se ha dado cuenta usted de algunas de esas pinturas? Lo pintan como afeminado, con facciones así muy femeninas. Pero mi Cristo, si era un carpintero, tenía las manos rústicas. Si era un carpintero y no de mesas, sino de hacer casas. Eso es lo que dicen los historiadores. Era un hombre fuerte, brazos fuertes, porque cargaba vigas de madera. Pero
siempre se le ve triste, ¿verdad? En las pinturas que estos artistas quisieron hacer. Yo creo que él, si tenía el fruto del Espíritu, era gozoso. Díganle a esa zorra. Y se tiró una carcajada. Hablando de Herodes. Él debe haber transmitido gozo y alegría realmente a sus discípulos. Por eso, hermano, el cristianismo no es para estar todo triste. Un día de estos voy a pedir al hermano que en lugar de grabar el mensaje, los grabe a ustedes. Y nos vamos a poner de acuerdo para presentarlo un día de estos. Y unos van a estar bien cuajados. Otros van a estar así pensando en los anteojos del gallo. Otros van a estar tristes. Otros van a estar enojados. Pero hermano amado, nosotros lo que tenemos que tener si llevamos al Cristo que está dentro de nosotros y estamos permitiendo que el Espíritu engendre gozo, es gozo. Fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hermano amado, ¿usted ha visto cristianos que no tienen paz? Siempre andan tornándose los dedos. Ay, ¿qué va a pasar? No debería actuar un hermano así, una hermana así. Especialmente las hermanas no tienen paz cuando viene el esposo. Es que me agarró dinero. Ay, es que me va a pegar. El fruto del Espíritu es paz. ¿Usted siente paz en la casa de Dios? ¿Pero siente paz en su casa? ¿Tiene paz usted en su casa? Dime cuántas úlceras tienes y te diré si tienes paz. Porque hermanos, dejémonos de cuentos. A veces las gastritis, las úlceras y muchas de nuestras enfermedades nerviosas son provocadas por falta de paz. Y el apóstol Pablo decía que el Dios de paz os bendiga. Porque nuestro Dios lo que ministra es paz al corazón. Yo le he contado a usted que la mejor manera que yo logré entender un poquito atisbar lo que era la paz, es una vez que yo estaba ahí en el lago de Flores, es el que está ahí cerca de el lago de Flores es el que está, donde está aquella isla, la isla de Flores, ¿verdad? ¿Así se llama? Es que está el Petén Itzá, ¿verdad? No, es el de Flores. Yo no sé si he tenido la oportunidad de ir a Petén, yo tuve la oportunidad de ir con mi esposa y mis hijas, estaban todas chiquititas. Y tengo una foto que me la tomó mi esposa así de espaldas porque estaba sentado yo y estaban sentadas mis tres hijas, así como en una madera que caía en el lago. Muy bonita la foto. Pero ¿sabe qué me impresionó? Ese lago de Flores es totalmente horizontal y no tiene ningún tipo de oleaje. Los lagos producen paz. Y solo el ver ese lago a mí me gusta paz. Las aguas turbulentas es todo lo contrario, ¿verdad? Por eso la carne nos provoca pasiones desordenadas, turbulentas, atractivas al principio, pero que definitivamente no producen paz. ¿Cuántos aquí son pacientes? ¿Cuántos aquí tienen paciencia? Mamá, ¿me compras esto ahorita mismo? Mi hijo, fíjate que hoy no me alcanza, tal vez a final de mes. Te dije que ahorita. Cualquier parecido es pura coincidencia. Ahí está la jovencita con sus 24 años. Es que ya me dejó el tren. Ay, ay, ay. No hay manera que aparezca el príncipe. ¿Y quién dice que a los 24? ¿Quién dice que a los 22? ¿Quién dice que a los 28? Porque ¿usted no cree que Dios tiene el tiempo para cada uno? Ya le dice que yo me casé con ella y que estaba muy joven, porque tenía 22 años. Usted sabe que una de mis hijas ya tiene 22 y andamos bien.
Por lo menos ya cerró su carrera universitaria y eso me pone más nervioso. Ya no le puedo decir, mira, hasta que saques tu carrera. Pero lo llamativo es que Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? A veces hay que contemplar que el plan de Dios puede ser la soltería. Yo recuerdo haber leído un folleto de una mujer muy usada por Dios. ¿Y sabe qué escribió ella en su libro? Soltera, pero feliz. Porque a veces el plan de Dios puede ser ese. Claro, todas las mujeres quieren casarse y no saben a qué se meten. ¿Cuántos saben que el matrimonio trae aflicción en la carne? Así dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Así que yo creo que lo importante es que nosotros tengamos suficiente paciencia para esperar los proyectos de Dios. Mire, a mí me están enseñando paciencia. Usted sabe que hoy en día un ministro lo catalogan de exitoso cuando tiene una gran iglesia. ¿Sabe usted eso? Mire, yo me recuerdo que cuando pastoreaba la iglesia que pastoreé, de más de 2,000 personas, ¿sabe usted que cuando iba a los restaurantes, los ministros que yo no conocía me miraban y me saludaban? ¿Qué tal, hermano Sergio? ¿Viste quién será? Pero rápido se enteraron de que pastoreaba una iglesia grandota. Cuando dejé de pastorear la iglesia grandota y empecé con 4 familias, me volví a encontrar a los mismos en los restaurantes y ni me volteaban a ver. Yo dije, qué rápido se enteran, dije yo. Porque se está tratando de establecer que el éxito de un ministro es tener una iglesia grande. ¿Quién dice? La Biblia no dice. Lo importante es estar haciendo la obra de Dios de la manera como el Señor nos ha indicado y en el tiempo de Dios. Fíjese que el hermano que compró estas bocinas, como ya no está con nosotros, lo puedo decir con libertad, compró unas bocinonas. Son bocinas grandotas, ¿verdad? ¿Sabe por qué compró las bocinas grandes? Porque él creía que en un año vamos a tener como 1,000. Y no sé si por eso se fue, porque aquí la cosa iba despacio. ¿Y sabe qué? Va despacio. Pero yo estoy tranquilo porque el Señor me dijo, ve despacio. Tal vez algunos de ustedes estarán esperando que la iglesia crezca, que sea grandota. 5 de la epístola a los Gálatas, verso 16. ¿Cuántos lo tienen allá? Dicen amén. ¿Sí lo tienen? Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos, dice esta versión, apasionados de la carne. Los deseos apasionados de la carne. Vamos a orar. Padre, bendice una vez más nuestra reunión. Envíanos tu palabra, Señor, a nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda hablar claro, directo, a nuestros corazones. Que nosotros podamos una vez más, como Santiago dice, acercarnos al espejo que es tu palabra, para saber qué clase de personas somos. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu escudriñe lo profundo de nuestro corazón y lleve la palabra exacta, el rema tuyo, a la necesidad de cada uno de nosotros. Y produce, Señor, aquello que tú quieres hacer cuando envías tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos todavía le pueden dar un aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, déjenme pensar que él está molesto. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios todavía nos enojamos? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Y cuántos saben que el apóstol Pablo era de un temperamento colérico? Lo ubican como colérico sanguíneo. Era un líder de Dios y su temperamento le hacía a él actuar, le hacía ir adelante, le hacía ir adelante.
Y él es usado por Dios para abrir la iglesia de Galacia, como muchas de las iglesias de lo que conocemos en Asia Menor. De hecho, muchas de esas iglesias están en lo que hoy es Turquía, donde está el hermano Otto. ¿Cuántos todavía oran por el hermano Otto? ¿Sí? ¿Ha estado orando usted por el hermano Otto Chum? Está en un área difícil, llena hoy de musulmanes. Pero el apóstol Pablo fue usado por Dios en ese tiempo, el primer siglo. Pero los gálatas se habían apartado de la sana doctrina. Los gálatas habían decidido, o mejor dicho, habían sido como el mismo apóstol dice, habían sido como embrujados. Hay una versión que dice, oh Gálatas torpes. Qué bueno que solo a los Gálatas los trata así el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero él estaba molesto. Había un celo tan tremendo en el corazón del apóstol que dice, oh Gálatas insensatos. Ahí está un poquito mejor, ¿verdad? Pero hay unas versiones un poquito más fuertes. Dice, ¿quién os hechizó? ¿Sabe usted que usted puede llegar a los caminos del Señor y todavía ser hechizado por ciertas cosas raras? El cristianismo actualmente probablemente está asistiendo al tiempo más complicado que nos ha tocado vivir, porque hay abundancia de doctrinas muy llamativas, pero muchas de ellas precisamente tienen el objetivo de sacarnos a nosotros de balance. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? Que habiendo iniciado por el Espíritu, ahora han terminado en la carne. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Usted vino el domingo pasado? ¿Recibió bendición el domingo pasado? ¡Qué bueno! Recuerda que el pastor de allá de Tijuana, que el Señor nos esté bendiciendo ya en aquel lugar, nos hablaba acerca de 4 ríos, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? Uno de esos ríos nos indicaba a nosotros la necesidad de fluir en el Espíritu, ¿se acuerda? Y hasta el nombre de ese río, en el capítulo 2, me parece, de Génesis, nosotros notamos que habla de fluir. Otro de ellos nos hablaba acerca del alma, ¿verdad? Y es que al fin y al cabo, usted puede encontrar que precisamente en el capítulo 5 de Gálatas, el apóstol Pablo nos habla de 3 cosas. Nos habla del conflicto entre el espíritu y el conflicto de la carne. ¿Cómo definimos la carne? La carne, algunos tenemos poquita, otros tienen mucha, pero no está hablando solamente del músculo o de las Michelin que podamos nosotros desarrollar aquí en el medio, ¿verdad? Que dicho sea de paso, dice los médicos que mientras más estómago tiene uno, más probable es un problema cardíaco. Dice que la medida del estómago es directamente proporcional a los ataques del corazón. Así que si usted no quiere tener un susto, empiece a hacer ejercicio. 1 y 2 y deje de comer tanto, ¿verdad? Como aquí hay que dar todo por el mismo precio, dice por ahí que hay que dejar las 3 P. ¿Sabe usted cuáles son las 3 P? Si usted quiere hacer dieta: pan, pastas y postres. Ah, dicen las mujeres, ¿verdad? Usted sabe que hay mujeres que les gusta comer más postres que comida. Dice, si yo tengo que dejar de comer, yo dejo de comer, pero traigan mi pastelito de chocolate. Así que eso es para mantenerse esbelto como este servidor. Pero óigame, indudablemente que Dios anhela que nosotros entendamos su plan, su propósito. Como el apóstol le revela a los Gálatas acerca de lo que es la salvación por fe, y es que Pablo, acuérdese usted, crece, se desarrolla en lo que se llama la religión de los judíos, el judaísmo. Y en el judaísmo, ¿quién recuerda cuántos mandamientos contenía la ley? ¿Recuerda usted? ¿Cuántos? 613 mandamientos, ¿se imagina? No solo los 10. No matarás,
no darás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Se acuerda? ¿Cuántos se los aprendieron cuando los catequizaron? Para hacer la primera, ya sabiste qué, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez ahí.